Hola, bienvenidos nuevamente a una transmisión más aquí en Espacio Nocturno. Vamos a iniciar con este colaborativo de varios compañeros que se dedican a realizar contenido paranormal. Este colectivo se llama Enlace Paranormal. Vamos a iniciar con la temática de lugares embrujados de nuestros países, así que comenzamos. Un cordial saludo a todos aquellos que se conectan a esta hora en Enlace Paranormal, una producción que trata de traerles a ustedes, nuestra querida audiencia, historias, mitos y leyendas y relatos de diferentes países en un mismo espacio. Enlace Paranormal es una producción en colaboración con diferentes programas paranormales como Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno, Susurros de Ultratumba, Llamada Prohibida y Respeto a lo Oculto. Una producción que llega a ustedes con frecuencia a través de las redes sociales y buscando que se enteren, se informen sobre este mundo paranormal que es tan curioso, es tan intrigante y tan importante para aquellos que nos gusta navegar por este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora desde las diferentes redes sociales de cada una de estas casas de programas paranormales y con la búsqueda de que ustedes se informen y no se asusten. Así que damos inicio a Enlace Paranormal, un espacio para que todos ustedes, por una hora o más, disfruten de contenido diferente y, lo más importante, desde diferentes partes del mundo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que conforman este espacio y a todas sus comunidades que hoy nos están escuchando a través de esta gran red de internet. Y hoy, un tema muy interesante y que además de eso hemos coincidido todos de que cada uno de los países tienen lugares que de alguna u otra manera tienen esa esencia paranormal que nos deja ver un poco cómo ningún país se salva de tener lugares inquietantes. Y hablando de este tema, le damos la bienvenida a Resol Oculto desde España, que nos tiene una historia muy interesante sobre estos lugares inquietantes que hoy en Enlace Paranormal vamos a dar paso. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas. Lo primero, un saludo a todos en cada rincón del mundo donde estáis. Y aquí, buenas noches. Os vamos a traer, o hemos traído, una casa muy especial aquí en Málaga, que está ubicada en Santa Tecla. Vais viendo imágenes que vamos a ir colocando. Las vamos a ir pasando las imágenes si quieres. Yo de mientras voy a decir un pequeño resumen al principio. Esta casa se encuentra en el antiguo municipio de Churriana desde el año 1905. Esta familia, que veis ahora mismo, que la estáis poniendo ahí, es una familia alemana, son los Gross. Esta familia empieza a vivir aquí en Málaga, ¿no? Empieza a desarrollar su familia aquí, teniendo 4 hijos desde el siglo XVIII. Y da la casualidad que uno de sus hijos, esto es un breve resumen, ¿vale? Uno de sus hijos, Federico, se casa con una chica muy guapa, una mujer muy guapa, que se llama María del Carmen, que es Tecla. En este caso, ¿qué sucede con esta mujer, no Tecla? Pues esta mujer es la de las apariciones que suceden en esta casa, en este lugar. Esta familia se termina yendo del lugar, ¿vale? La casa se utiliza también luego para recreo de la nobleza y de la alta burguesía. Y después se instalan obispos también allí a dormir, ¿no? A hacer sus caminos, ¿no? De las cosas que imparten, ¿no? Los obispos y demás. Y después de ello ya lo cogen varios tipos de promotoras y se utiliza de pabellón de caza, hasta que a día de hoy está totalmente abandonado, ¿vale? Se puede entrar, no hay ningún problema. No, desde aquí decir que por favor la gente no vaya, ante todo, ¿vale? Nosotros, y si va con permiso, nosotros cuando nos desplazamos allí a hacer la primera investigación, nada más bajarnos del coche, lo primero que vimos fue un niño. Vi yo un niño aparecer justamente, que ahí justamente la imagen que estáis viendo, en la que yo estoy con la cámara, ahí dentro se mete un niño. Yo lo veo perfectamente, yo paro el coche, voy a preparar las cosas, nada más parar el coche y encuentro un niño que se mete para adentro. La ropa del niño, te lo puedo decir perfectamente, iba como un marrón, de haber estado en el suelo jugando, se veía perfectamente un niño, y el pelo también castaño.
Bueno, el niño se mete, yo aparco el coche. Iba yo y otra colaboradora también del programa, Medium. Entramos y vamos por varios lugares de esta pedazo de mansión, porque la verdad que es increíble. Toda esa zona que veis ahí de maleza, ¿vale? No he aportado más fotografías porque hay una parte que vamos a volver a hacer una investigación allí que la verdad que tiene muchísimo misterio, ¿vale? Entonces no quería traeros todo. Y suceden muchas más cosas dentro de la maleza. Pero ahí tienes varias zonas de este cortijo, ¿no? De este cortijo abandonado. Ahí tenéis también otra parte, justamente de la casa. Es enorme, la verdad que no sé cuánto puede medir ni nada, pero por dentro está totalmente en ruina. Mucha brujería hecho dentro. Estaba totalmente tapiado para que la gente no entrara. Y ahora me voy a ir hocicado. Quiero que te pare ahí. Hay una imagen. Esa imagen que veis ahí de esa ventana abierta. Yo ahí me posiciono solo, ¿vale? Son cosas de las 8 de la noche, eso fue el verano pasado, el verano 2023. Yo me posiciono solo, ella se va por otro lugar y yo le doy walkie, sin problema, ¿vale? Los walkie, y además que lo íbamos a tantear primero el terreno para que no hubiera peligro, de que sabemos todo el mundo, puede haber alguna persona toxicómano o puede haber a alguien que es un vagabundo viviendo dentro, entonces hay que primero mirar la zona. Bueno, yo me sitúo ahí justo me sitúo, empiezo yo ya a sentir cosas raras, ahí. Y en esa ventana, yo, cosas mías, saco mi grabadora y digo, bueno, vamos a empezar a captar por si acaso hay alguna psicofonía, quieren decirme alguna cosa o algún par de preguntas antes. Y empiezo a grabar. Yo capto una cosa que voy a compartir con ustedes, que lo tenemos en un capítulo de YouTube, que os podéis suscribir, que es gratis, y lo podéis ver el capítulo ahí, está en la segunda temporada. Y en la psicofonía sale exactamente esto que vamos a poner ahora mismo. Si podéis comprobar el mismo zona de la casa que digo, pero justamente por detrás, ¿vale? Pero a mí esa ventana es la que me llamaba todo el rato la atención. El suspiro se aprecia claramente que es de una mujer. Dicen que eso, que aparece la mujer esta, Santa Tecla, que aparece allí. También tenemos una zona de una capilla, que ahora vaya pasando la foto y te voy a mostrar cuál es la capilla. Pasa un par de fotitos más y ahora te diré ya todo eso en la casa. Eso, esa zona de ahí en la capilla, donde estaban los obispos que he comentado antes. Es sobre una capilla, lo que pasa es que está totalmente, ahí sí se ve como está destrozado, ¿no? Prácticamente está sujeto con pinceladas. Y ahí estaban los obispos que se dedicaban pues, a hacer eso, sus oraciones y demás, y a impartir todo lo que hacen estas personas también en sus religiones. Y nada, bueno, ¿por qué hemos traído este sitio? Porque es que es un sitio bastante peculiar. Ahí dentro, esa es la casa por dentro, que la estáis viendo. Hay muchísimos fenómenos paranormales dentro de la casa. Ahí aparece el niño. Ahí es donde el niño se metió para adentro, ¿vale? Que es donde yo pongo la cámara de dentro y el niño se mete hasta el final. Yo en esta investigación me he quedado hasta cerca de la 1 de la mañana allí, ¿vale? Nos quedamos 2 personas hasta la 1 de la mañana. No teníamos suficiente tampoco equipo, ¿no? Aparatología para poner demasiadas cámaras y todo. Entonces contábamos con lo que teníamos. Hubiéramos captado más cosas, por supuesto. Por supuesto, pero vinimos aquí porque nos escribieron y por favor que viniéramos porque había una aparición de una mujer todo el rato, que era una mujer vestida con ropa antigua, de blanco, con ropa antigua, que aparecía por la maleza andando. Se ve que la mujer es la de la izquierda, que la tenemos ahí, y son sus 3 hijos que tuvo. Como repito, familia alemana. Y luego se fueron. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Voy a adelantar solo una cosilla. Vamos a volver a este enclave porque la medium que tenemos para la 4ª temporada, que ya la veréis, es excepcional, ¿no? No quiero adelantar nada, pero la verdad que es increíble, como siempre. No decimos nada, conoce este lugar mejor que nadie. Hay varias grabaciones de ella que ha activado sensores y demás con todo lo que hay allí. Y además esta mujer, Tecla, la que aparece allí, no le gusta esta medium. No se llevan muy bien las dos. No sé el por qué, ella tampoco, pero no le gusta mucho. Entonces ella ha hecho varios hincapié, nuestra medium, de que quiere volver con nosotros a ir allí.
esta chica la hemos fichado, ¿no? Nuestra colaboradora para la 4ª temporada, y hemos decidido volver. Entonces, donde veis toda la maleza, ahí haremos unas grabaciones, os indicaremos más sitios de aquella zona y sacaremos más imágenes diferentes. Ahí me veis a mí, que estoy enfrente de la casa, antes de que anochezca. El dron no lo puedo volar porque es una zona de aeropuerto, ¿no? Entonces está prohibido. Si no lo hubiera volado el dron, que tenemos el equipo del dron. Entonces, bueno, ya la siguiente vez que vamos a ir, vamos a hacer un despliegue grande de aparatología. Irá Iván conmigo, irá la Medium nueva. Esa la vuelve a ser la ventana, en la que a mí me llamaba muchísimo esa ventana. Yo sentía en esa ventana que había algo, mirándome todo el rato. Entonces yo giro la casa y escucho la psicofonía. Puedes ponerla para terminar si quieres, porque volveremos a esta casa y volveremos en la 4ª temporada. Y quiero que la volváis a escuchar porque la verdad que es muy buena esa psicofonía. Esa psicofonía nosotros siempre estamos abiertos, ¿no? Esto no puedo ser yo que diga, no, es imposible, ¿vale? No, primeramente no es mi voz y no está con nosotros nunca el mentí. Esto se captó y fue increíble y lo vimos al día siguiente cuando yo hice un paso de las grabaciones, ¿eh? Que en ningún momento íbamos a hacer un programita sobre esto y demás. Y así surgieron las cosas, como cuando aparecen las cosas, las sorpresas son estupendas. ¿Que no vimos a Tecla nosotros? Por supuesto que no. ¿Que tuvimos la psicofonía de ella y se lo agradecemos? Si es ella, estupendo. ¿Que vi a un niño? También damos las gracias, ¿no? El niño que apareció, pero no lo captamos, ¿de acuerdo? Pero vamos a volver. Volveremos en la 4ª temporada y lo compartiremos con todos ustedes. Y lo tendréis en nuestros enlaces, como siempre. Pondremos cositas en Instagram, cositas en TikTok. Y todos los programas, todos los capítulos de cada temporada en YouTube. Es gratis, suscribiros y lo tendréis para la 4ª temporada, ¿eh? Que iremos y con la Medium nueva. Que ojito, estaros pendientes porque es muy buena, muy buena. De verdad, además de corazón. Agradecemos a Realidad Oculta, hoy nos traen esta historia tan interesante. Y bueno, una pregunta personal. Además de eso, ¿usted pasaría la noche ahí? ¿Dormiría en ese lugar? Sí, por supuesto, tanto solo como si viene tanto la Medium como si viene Iván. No habría ningún problema, aquello está totalmente abandonado y primero no hay peligro, ¿vale? No hay ningún peligro ni que haya ningún criminal ni nada, que ante todo siempre lo decimos en nuestras zonas de internet, ¿vale? Tanto Instagram como TikTok como YouTube, que ojo y con gente que esté preparada, con protecciones si entran en los lugares y demás. ¿Pasaría la noche? Sí, la pasaría. ¿Iremos de noche? Sí. Iremos al atardecer y que coja la noche y avanzado a la noche. Si quieren que hagamos algo más, lo pueden dejar escrito perfectamente y nosotros estaremos allí y lo haremos. En ese aspecto de dejarlo escrito, ¿en qué redes sociales se pueden comunicar con usted? Se pueden comunicar en Respeto a lo Oculto, lo tienen en Instagram, lo tienen también en TikTok y lo tienen todo en YouTube. Y como digo, es gratis, no hay problema, se puede inscribirse todo el mundo, que es gratis, no hay ningún problema. Bueno, les demos ni más ni menos que a Realidad Oculta, un programa paranormal de España, que hoy doblan un poco el tiempo, porque sabemos que el cambio horario es abismal, pero que hoy permiten estar acá y traernos esta historia tan interesante y una investigación que llevan a mano propia en Enlace Paranormal. Le agradecemos. Perdona, Respeto a lo Oculto, perdona. Qué pena, ahí se me había ido. No, bueno, ahí agradecemos y bueno, estamos pendientes para el próximo enlace de Enlace Paranormal. Continuamos en este espacio y les recordamos a todos aquellos que apenas se estén conectando. Enlace Paranormal es una producción paranormal la cual trata de traer diferentes creadores de contenido de este índole paranormal desde diferentes partes del mundo. Escuchábamos a diferentes de estos programas y diferentes de estos participantes en los diferentes programas de Enlace Paranormal, disponibles en los canales de cada uno de los integrantes, como lo son Respeto al Oculto, Espacio Nocturno, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, Susurros de Ultratumba y Llamada Prohibida. Vámonos con más de estas historias y en este caso sigue quien les habla. Hoy les traigo un relato interesante a todos ustedes y hace parte de Colombia. Para ser específicos, desde el eje cafetero, el Bosque del Silencio. Este espacio es un lugar que está rodeado, impregnado de muchas historias, muchas leyendas. Entre esas un duende que era característico del municipio de Circasia, que de alguna u otra manera adquirió un libro de brujería y empezó a navegar por todos estos conocimientos a tal punto de que logró obtener
un camino tan fuerte que la única forma en la que se quedó con estas habilidades fue llevar el libro y enterrarlo en este lugar específico. El Bosque del Silencio es conocido porque es un bosque muy frondoso, además de que hay millones de relatos paranormales que ocurren en este lugar, entre brujería, duendes, brujas, entre encuentros paganos y muchos más que convergen en este mismo espacio. El Bosque del Silencio es caracterizado en Colombia y más que nada en el eje cafetero como un lugar en el cual usted puede hacer senderismo, pero muchas personas que incluso hacen senderismo y son expertos se han perdido en este bosque. Para ser específicos, en Circasia hay un grupo de caminantes los cuales tienen años en los cuales han visitado el Bosque del Silencio, han cruzado porque es una forma más rápida para llegar a otros municipios, y me ha tocado personalmente escucharlos decir que en ocasiones se pierden, sin importar de que conocen muy bien el camino, sin importar de que siempre se van por el mismo, se han perdido a raíz de puede ser algún tipo de episodio paranormal. Y me comentan, Alejandro, nosotros caminábamos por ahí y empezábamos a llegar al mismo punto. Seguíamos avanzando por el punto que y llegábamos al mismo punto. Era como si estuviéramos dando vueltas en círculo, pero íbamos por el camino que era. Solamente que cuando llegábamos al punto que teníamos que seguir, estábamos en el mismo punto inicial. Es algo muy extraño porque de por sí tenemos mucha experiencia caminando el Bosque del Silencio, pero en estos casos es como si no camináramos, sino que retrocediéramos y volviésemos al mismo punto. El Bosque del Silencio es característico por ese tipo de místicas, por ese tipo de encuentros paranormales, donde además de eso se han relatado muchas voces, se han relatado muchos espectros, se han relatado muchas entidades que pertenecen al mismo. Hay que entender que el Bosque del Silencio es un lugar que está cuidado, es una reserva natural y por ende la mano humana no ha tomado parte de él. Y hace parte de que todos estos espacios pues aún sigan con esas entidades de creación. El eje cafetero es caracterizado porque cuando llegaron a fundar gran parte de los municipios, en Armenia Tigreros y bueno, muchas de estas personas, era un lugar muy característico por sus animales, por su fauna y por todo aquello que lo rodeaba. El Bosque del Silencio no es la excepción, sigue siendo un lugar que aún tiene estas especies naturales, que si bien el tema de la caza y todo lo demás a veces influye un poco en que el ecosistema cambie, la parte central sigue siendo la misma. Entonces es ahí donde uno se empieza a dar cuenta que todos estos seres paranormales que de alguna u otra manera están ahí, permanecen y siguen estando. Además de esas historias se encuentran presencias de brujas, presencias de entidades como lo que son el hojarasquín y bueno, muchas más que convergen en estos espacios. Para ser específicos, seguimos con unas historias más, como ya la de los caminantes. Hay encuentros en los cuales de hecho personalmente me ha tocado escucharlos de amigos o familiares cercanos que en el Bosque del Silencio ha tenido ciertas anécdotas paranormales un poco extraordinarias. De parte de mis abuelos, mi abuelo era leñador, el Bosque del Silencio en ese entonces no era reserva, iban y talaban algunos árboles, pero en algunas de esas ocasiones sentían que al talar el árbol algo se les venía muy fuerte, más o menos como se expresa que viene el buciraco, o bueno, esos sonidos que son muy fuertes, y al final de cuentas no había nada. Les tocaba que irse sin terminar de talar el árbol y llegar al otro día. Muchos de estos, digamos, antiguos residentes de esos municipios acostumbraban a ir al Bosque del Silencio con un machete o una peinilla, para que si en algún momento algo los acechaba, raspaban la peinilla en el suelo y con ello lo que los estaba acechando se fuese. Además de estos relatos en los cuales los leñadores se veían acosados por ciertas criaturas, encontramos los duendes, que es algo que estoy recalcando mucho, y en este caso tengo amigos que por la experiencia, por ir a, digámosle una palabra más sincera, por ir a molestar este tipo de cosas que se deben dejar quietas, iban con unas actitudes retadoras. Llegaban y decían, bueno, si hay algo acá, manifiéstese. Efectivamente no se manifestaba cuando ellos decían, pero cuando ya se iban a ir, las cosas empezaban a pasar. Tengo la historia de un compañero que por ahí debe estar escucharnos a través de Gritos del Más Allá y no me dejará mentir, hizo lo mismo. De hecho, él no retó a nada en el lugar, él es muy respetuoso, pero iba con alguien que no era tan respetuoso, hizo el reto, bueno, si aquí hay un duende o algo, háganos perder.
No pasó nada en ese momento, llegaron y justo cuando ya les faltaba por ahí muy poco, hablando de caminando 5 minutos para llegar a la carretera principal, empezaron a perderse. Lograron salir del bosque 4 horas después. Me decían ellos que primero mi compañero, el que es respetuoso, también es muy miedoso. Entonces me decía: Alejandro, yo la verdad sabía cuál era el camino, pero yo caminaba y sentía como si la tierra me llevara para atrás en vez de para adelante. Sentía también cómo nos miraban desde detrás de los árboles. Yo volteaba a mirar, escuchaba cómo ramas se quebraban, escuchaba cómo había alguien. Yo ya estaba muerto del pánico. Y el otro muchacho, ni corto ni perezoso, empezó a correr y se perdió al lado mío. Yo quedé solo y el otro man no sé qué se hizo. Cuando mi compañero logró salir a las 4 horas, el otro muchacho salió 5 minutos después de él. Él creyó que el otro muchacho ya había salido. Y de hecho ya se iba a ir. Cuando escuchó que iba corriendo y salió, él ya estaba un poquito más adelante, pues ya dado a la pena de que lo habían abandonado. La conclusión del otro muchacho, el que es poco respetuoso con ese tema, fue: parce, si yo no corro me alcanza. ¿Qué lo alcanza?, le preguntó a mi compañero. No sé, pero algo me estaba persiguiendo. Y para mí eso es un animal grande. Al final de cuentas queda como una anécdota más que está en el bosque del silencio, pero digamos que hay algo que no se puede negar. Los espacios que se están quietos se deben dejar quietos. Y si sabemos que esos espacios tienen tanta importancia en el tema de lo paranormal, o tiene tantos seres que pueden converger en ese espacio, hay que respetarlos. Deben tener cuidado con eso, porque son espacios en los cuales el humano no es tan bienvenido, digámoslo de esa manera, y menos si va a buscar algo. Y hay que entender que también es un lugar que no solamente está impregnado por esa naturaleza que desde hace tantos años existe, sino que también es un lugar de encuentro. Como bien ya les decía al inicio, en Circasia hay una historia muy conocida que es la del Duende Hurtado. Es una persona que a raíz de un libro de brujería logró adquirir ciertas habilidades y fue conocido en el pueblo. De hecho, hay muchas historias alrededor del Duende Hurtado que ya más adelante en el Enlace Paranormal traeré, pero una de las más fuertes es que el libro de brujería que utilizó para adquirir esas habilidades está enterrado en el Bosque del Silencio, y con ello hace que el lugar tenga una mística mucho más amplia, entendiendo también de que es un lugar donde en tiempos pasados se decía que se hacían aquelarres. Circasia es destacado por ser el municipio libre y también por ser el municipio donde está el cementerio libre. Se habla mucho de templarios, se habla mucho de brujería en este municipio, y con ello el Bosque del Silencio no queda a salvo. Esa es mi historia del día de hoy. Sé que en muchos de los países, en muchos de los bosques hay historias similares, pero sin dudarlo el Bosque del Silencio, al ser un lugar tan cercano al que yo vivo y al ser un lugar en el cual yo he estado, puedo decir que pasar la noche ahí es algo difícil. ¿Alguno de sus países tiene una historia similar como esta? Respeto al oculto. Aquí, bueno, la historia brutal, me ha encantado, a nosotros nos ha encantado la historia. Conozco una que tengo una espinita clavada, ¿no?, que la queremos hacer, ¿no?, que está en Japón, ¿vale? No quiero decir nombre, ¿vale?, porque es una sorpresilla. Pero aquí en Málaga hay algo parecido en Torremolinos, que lo traeremos en la cuarta temporada y ya está grabado. Y hay algo parecido, no son duendes, pero sí es verdad que es un bosque donde hay también un poquito de maleza, no tanto, es todo pinos, y también suceden cosas allí en todos los pinos que hay allí, y aparecen, vamos a decir, almas perdidas por allí. Pero de esa dimensión como lo has contado, por aquí cercano en Málaga, no. Además de eso, me faltó sumarle un poquito. Es un bosque que también está impregnado por temas de asesinatos, en los cuales hay almas que aún se encuentran en este mismo lugar. De hecho, una amiga cercana, lastimosamente, fue asesinada en este lugar, y es un lugar que, como les digo, tiene una mística que se aplica para todo, para el mal de la parte espiritual, para el mal de la parte humana. Entonces, hay muchas cosas. Perdona que te interrumpa, pero cuando ha ido a hacer senderismo por allí con los compañeros de usted, ¿había encontrado lápidas o había encontrado cenizas de gente fallecida, ¿no?, que la han esparcido por allí o algo? ¿O nada? No, es un lugar en el cual lo que llega, la misma naturaleza se encarga de desaparecerlo. Por eso el tema de los asesinatos fue tan complejo de encontrarlos en estos espacios. Es un lugar impregnado por muchas cosas. Paso a hacerle la pregunta a Llamada Prohibida. Bueno, yo tengo una experiencia personal, pero no fue un lugar natural.
no fue un bosque, fue una ribera de un río, pero el mismo contexto, o sea, estaba rodeado por naturaleza. Bueno, en esa ocasión nos quedamos a acampar con 3 amigos más, o sea, éramos 4. En un momento, cuando ya se estaba anocheciendo, un amigo que vivía cerca del lugar, pero como a un par de kilómetros, nos faltaba abrigo, o sea, no teníamos ropa para pasar la noche y estaba muy helado. Entonces lo que él hizo fue querer ir a buscar ropa de cama hacia su casa, ¿cierto? Como, no sé, plumones, sábanas, cosas así. Y ya como era tarde no iba a ir solo. Entonces fue con un amigo. Y yo me quedé con el otro amigo cuidando las cosas porque no podíamos dejar las cosas abandonadas. Y nadie se iba a quedar solo. Entonces fueron 2 y 2. Y recuerdo que se demoraban mucho porque, bueno, cuando llegaron a la casa tomaron once y comieron, aprovecharon de comer una comida normal, por lo que se demoraron demasiado. En un momento, yo y mi amigo, que nos habíamos quedado en el río cuidando las cosas, empezamos a sentir ruidos. Como que había gente que estaba como rodeándonos. Yo pensé al principio que eran ellos que venían de vuelta y que nos querían molestar o nos querían jugar una broma. Pero pasó el tiempo y no eran ellos. En un momento nos asustamos porque pensamos que quizá eran algunos ladrones o algo así. Incluso mi amigo, recuerdo que él boxeaba y se puso a simular un boxeo esperando quizá asustar a quienes nos estaban rodeando. Finalmente sabe que solamente fueron susurros, fueron como palabras, pero que no lográbamos entender lo que era. Como que fue un momento muy especial porque yo me sentí rodeado por mucha gente, pero finalmente no era nada, era solamente la naturaleza que nos jugó quizás esa mala pasada. Finalmente llegaron mis 2 amigos y todo quedó en eso, ¿no? Pero nunca voy a olvidar esa experiencia porque de verdad sentí mucho miedo en ese momento. Y más historias como esta existen. Nadie, digámoslo de alguna manera, se ha visto digámoslo fácil, se ha visto seguro en un bosque. Hay que entender que los bosques inspiran respeto, y más aquellos que, digamos, de alguna manera tenemos tantas narrativas del tema de lo paranormal. Sabemos que el bosque es un espacio en el cual no es malo, seamos sinceros, los bosques no son malos. Lo malo es si usted va con intenciones que no son tan buenas y, digámoslo de alguna manera, no es respetuoso con el mismo. Hay que entender que en este mundo esa dualidad que tanto se habla existe, pero en el ámbito de lo paranormal normalmente el humano es quien se encarga de darle importancia a algo malo o algo bueno, e incluso darle importancia a los fenómenos paranormales que existen. En muchas de las ocasiones hay fenómenos que son inexplicables, y de hecho le envío el saludo a Marcelo Fernández, que nos escucha a través de nuestro Facebook. Él es de Argentina y con él hemos tenido millones de experiencias que eran simplemente algo explicable. Simplemente que muchas de las personas, hay que decirlo con nombre propio, de los chamanes de turno, lo que se encargan es de vender humo a las personas y con ello sacarles dinero. Muchas experiencias, muchas anécdotas, pero como hoy estamos tratando de estos lugares inexplicables, nos damos cuenta de que cada uno tiene una historia a raíz de personas que han vivido situaciones que no tienen una explicación del por qué y cómo. Así que vámonos con más de estas experiencias, pero antes les recordamos a todos ustedes, si les está gustando esta producción paranormal, pueden darnos like, compartirnos, y además estamos a la facilidad de cada uno de ustedes en las diferentes redes sociales de Susurros de Ultratumba, Respeto al Oculto, Espacio Nocturno, Proyecto Fantasma, Susurros de Ultratumba y Gritos del Más Allá. Disponible esta producción en todas y cada una de estas casas. Antes de irnos con más de estas historias, termino la pregunta con nuestros 3 invitados, nuestros otros 3 compañeros, como lo es Espacio Nocturno. Similar en el bosque es kilómetro 31. Acá hay un lugar que está de camino de Ciudad de México a un lugar que se llama Toluca. Es un bosque inmenso que se ha prestado mucho para realizar brujería. También, como lo mencionas, un lugar que se ha prestado demasiado para que ocurran delitos, robos y entre más cosas. Y da la casualidad que en México hicieron una película de ese lugar.
hasta salió en cines. Y aquí se dice que se les aparece una niña a los que van conduciendo por esta carretera, muy fea por cierto, no la recomiendo de noche, y hace que se paren pues las personas, y como la carretera lleva muchas curvas, entonces esto es causa de accidentes y causa de que varias personas se hayan desvivido por esto mismo. Es lo más similar que yo le encuentro con lo que tú mencionas. Bueno, vimos esta historia interesante y también una película, una producción a raíz de eso, o sea que el impacto es muy grande. Sí, totalmente. De hecho, la película igual, si la quieren ver, es su producción mexicana, se llama Kilómetro 31. Agradecemos a Espacio Nocturno por darnos esta recomendación e incluso ilustrarnos un poco con este lugar tan inquietante en su país. De igual manera, vámonos con Proyecto Fantasma, que es de Colombia. Hola chicos, hola a todos, buenas tardes. Espero que pues todos estén muy bien. Bueno, referente a la historia del compañero, pues yo en lo particular y en lo personal, historias de bosque, pues como así no tengo. No sé, mi compañero creo que sí tiene una historia, ¿cierto? Una historia de algo similar a lo que ellos estaban hablando. Aquí en el Valle del Cauca la verdad es que no hemos como escuchado ese tipo de historias. Ya pues el dato de nosotros del día de hoy de sitios así como embrujados, leyendas y esto, pues es del Cerro de las Tres Cruces. No sé si terminas la ronda de preguntas a los demás compañeros. Claro. O... Terminamos la ronda de preguntas y ya seguimos con el orden. Vámonos entonces a hacer la pregunta a Susurros de Ultratumba, y en cuanto a Susurros de Ultratumba nos responda, vámonos con Espacio Nocturno y su historia, su lugar inquietante para el programa de hoy. Susurros. Buenas tardes compañeros, pues a ver, pues está en la parte de Cali, está el cementerio central. Este cementerio pues aparte de que suceden muchas cosas, hacen brujería o hacían brujería, por eso es que ahora es muy cuidado, muy protegido. En ese cementerio pasan muchas cosas, hay una niña que hace milagros, hay un hombre que tenía un mito, que era, no sé si lo habrán escuchado, el monstruo de los mangones. Entonces él también, según dice la historia, todo lo que hizo, él también cumple milagros para redimir todo el mal que hizo. Entonces está ese. Aparte del bosque, pues el que voy a contar, pero ese pues más adelante lo cuento. Y pues no conozco más así de lugares embrujados, así como en bosques. Correcto. Agradecemos a todos aquellos que han comentado sus historias. Recuerden que Enlace Paranormal es la unión de diferentes programas paranormales desde diferentes partes del mundo. Vámonos con más de estos lugares inquietantes y llega la historia de Espacio Nocturno. Gracias compañero, y la historia que yo les traigo es de una casa que es muy famosa acá en Ciudad de México, que es la Casa Negra. Esta se encuentra ubicada en una colonia de alguna de las delegaciones de Ciudad de México que se conoce como La Roma, y está esquinada en Avenida Álvaro Obregón e Insurgentes. Y lo que sucedió aquí es que hace años era una casa bastante normal. De hecho, me parece que fue en los años de 1934 a 35 cuando pues estaba esta construcción ya pues bien habitable. Entonces, en ese entonces estaba el mandato de Lázaro Cárdenas. México estaba bajo este mandato y ya iba a finalizar, porque fue alrededor de 1935, entonces ya prácticamente ya estaba a finales de todo lo que había sucedido con la Revolución Mexicana. Y se dio una pandemia en ese entonces de tifoidea, que para 1935 ya esta enfermedad ya era tratable, pero no todas las personas podían tratarse, porque pues quienes tenían más dinero eran quienes tenían mejor trato, por lo cual hubo una gran demanda de casos en los que ya inclusive tuvieron que utilizar lugares públicos como medios de hospitalización. Y ahí es donde entra esta casa. La Casa Negra la utilizaron como un hospital
para atender casos de tifoidea. Lo peculiar aquí es que las personas decían que esta era una pandemia del diablo, satánica, porque todos los síntomas que presentaban las personas, ellos lo asimilaban con casos de posesión satánica. Varios creyentes, y véanlo ustedes como fanáticos, comenzaron a temer de esto. Entonces esta casa tenía médicos, tenía personal, tenía bastantes enfermos, y un grupo de fanáticos comenzó a prender esta casa, la incendió, encerrando a todos para que pues prácticamente se desvivieran. Tiempo después ya la comienzan a limpiar, comienzan a quitar los cuerpos y con esto dicen que según purificaron sus almas, por así decirlo. Y tiempo después, igual en 1935, la casa es vendida a una familia que se les conoce como los Mondragón, que eran una familia adinerada, y pues ellos la modificaron para poder habitarla, ¿no? Posteriormente, lo que sucede es que un mes después ya no veían que la familia saliera, o pues lo habitual, que salen a realizar compras o lo que sea. Y con la sorpresa que se encontraron al llegar al domicilio de estas personas, la Casa Negra, es que solamente encontraron sus cuerpos. Toda la familia había fallecido sin más, o sea, realmente no hubo una explicación. Tal vez fue alguna obra de pues alguna persona que les haya robado, quién sabe, es un misterio, no se conoce. De la fecha de 1935 a la actualidad, es una casa que no se puede habitar. De hecho, desde ahí comenzó todo. Se cuenta que un grupo de indígenas iban a transitar por México, se alojaron en esa casa y no aguantaron ni una noche porque comenzaron a escuchar voces, a escuchar bastantes pasos, sonidos que realmente a cualquiera inquietaría, ya que pues de primera tú te hospedas y conoces que la casa está sola. Entonces realmente desde ahí la casa no ha sido habitada. De hecho tiene algunos toques pues humeados del incendio que tuvo. Las partes que ven así como de negro son partes que quedaron bastante humeadas, y por eso decidieron como que pigmentarlas de ese color para que no se viera tan susceptible lo que sucedió allí. De hecho, allá afuera de ese lugar hay un puesto de tacos, Al Fin México. Y el taquero menciona que llega a escuchar ruidos y él llega a guardar allí sus cosas, pero si se llega a meter un poco más a la casa, dice que siente como si algo lo empujara hacia afuera, o sea, como que nadie quiere, o la presencia que está dentro no quiere que alguien se meta, o sea, realmente no quiere tener individuos dentro de este lugar. La presencia que esté allí, ya sean los pacientes, los doctores o la familia. De hecho, posteriormente a esta casa se le bautiza como la Casa Mondragón. Y realmente ese es el caso que yo tengo de las casas más embrujadas de Ciudad de México. Agradecemos a Espacio Nocturno por esta historia que nos trae, y también hacerle la pregunta: ¿usted ya ha ido a este lugar? ¿Ha entrado? ¿Qué siente al estar al lado de este espacio? Fíjate que yo sí he ido. De hecho, fui hace un par de años, fui en la noche. Yo andaba mucho en bici en ese entonces, y casualmente iba con un grupo de amigos que pues nos gustan ese tipo de temas, ¿no? Y por eso salíamos a rodar en las noches, a buscar pues ciertas locaciones en las cuales decían pues había este tipo de cosas paranormales, ¿no? Y entonces pasamos precisamente por la Casa Negra, y fíjate que la casa está rodeada por reja, está enrejada, pero tú cuando pasas por la banqueta, por el área peatonal, sientes como una presencia bien rara. O sea, de hecho está alumbrada, hay puestos de comercio, y aunque estén esos puestos de comercio, sientes la vibra de lo que sea que hay en la casa. O sea, sí es
un lugar que está bastante cargado, porque no me vas a dejar mentir, tú ves un lugar con mucha luz que posiblemente sepas que espantan, pero lo ves alumbrado con gente, con comercio y pues no te da miedo, ¿no? Pero en este caso en particular sí es una casa que impone bastante, o sea, sí guarda bastantes misterios y en algún momento sí me agradaría totalmente el ingresar y hacer una investigación para averiguar qué es lo que se puede encontrar ahí, claro, con el respeto que se merece el lugar, ¿no? Bueno, agradecemos a Espacio Nocturno por esta historia. Sin dudarlo, es inquietante y entendiendo también que hay un comercio afuera, que es un lugar que está lleno de personas y sigue siendo un lugar que inflige o que da mucho respeto y que además de eso, los que están ahí incluso saben sus historias. Entonces, es un destino en el cual no solamente se sabe que hay algo paranormal, sino que también es un destino como para ir con amigos. Obviamente todo desde la perspectiva del respeto. Espacio, por favor regálenos las redes sociales. Claro, sí, me pueden encontrar como Espacio Nocturno prácticamente en Instagram, YouTube, TikTok y también en Facebook. Así, solamente tecleen Espacio Nocturno y sin ningún problema, pues ahí le pueden dar a seguir o suscribirse y como dice mi compañero de Respeto al Oculto, es totalmente gratis. Van a poder encontrar contenido diario o si no se puede diario, por lo menos cada semana hay actualización. No, vámonos con más de estos lugares inquietantes en Enlace Paranormal. Les recordamos, si les está gustando esta producción paranormal, pueden darle like y compartirla. Además, les recordamos que está llegando gracias a diferentes casas de este ámbito paranormal, como lo es Respeto al Oculto, Espacio Nocturno, Gritos del Más Allá, Llamada Prohibida, Proyecto Fantasma y Susurros de Ultratumba. Vámonos con más historias de estos lugares inquietantes y llega Susurros de Ultratumba. Bueno, compañeros, pues el tema que vengo a traerles es un lugar que a la vez era un lugar próspero, era un lugar de ganadería, un lugar muy bonito. Eso era Armedo. El pueblo de Armedo era muy próspero en ese momento. Tenía muchas ocupaciones. Pero sucedió que le llegó la tragedia. Y pues según la historia cuenta de que la tragedia llegó el 13 de noviembre de 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. Ahí fue que causó la muerte de más de 23,000 personas en esa noche. Un río de lodo cubrió todo el pueblo, que lo único que hizo fue que dejar atrapados a muchos y arrasar con todo lo que había en ese pueblo, todo lo que había. Entonces, a partir de ahí, los organismos de socorro trataron de evacuar a todas las personas. Solamente lograron evacuar prácticamente como más o menos 9,000 habitantes de los 29,000 que habían. Entonces eso fue muy duro. Lo que pasa es que la erupción generó 4 lahadas o flujos de lodo, tierra y escombros que descendieron por las laderas del volcán a 60 km/h, destruyendo todo a su paso. De ahí las personas trataron de sobrevivir. No falta el oportunista que robaban a las personas que quedaban atrapadas. Incluso los que quedaban ahí sobrevivientes los mataban para poderles robar. A partir de esa tragedia, después de los años, ese pueblo se convirtió en un cementerio donde pasan muchas cosas, un lugar embrujado donde hay una carga energética muy grande, muy espesa. Por ejemplo, ese hospital que se ve ahí, se dice que es un lugar muy pesado para entrar, muy pesado, donde hay muchas energías negativas, aparte de que van personas a hacer brujería en ese lugar. Van a hacer brujería y lo único que hacen es atraer demonios.
para que puedan, para que habiten en ese lugar. Se escuchan pasos, las personas que entran ahí escuchan pasos, sienten que los tocan, escuchan susurros, o sea, ven de todo. El frío, aparte de que es un lugar destapado, hay partes donde hay cambios de temperatura. Yo creo que el compañero de Respeto al Oculto sabe. Esos cambios de temperatura se dan por diferentes entidades que hayan en cada lugar. Entonces ese lugar fue, aparte de que fue marcado por la tragedia, está marcado por la actividad paranormal. Es uno de los lugares más embrujados que hay aquí en Colombia. Incluso tenemos como en el equipo, pues vemos como interesante el lugar. El equipo que tenemos, que está la medium y los dos sacerdotes. Incluso quiero darle un saludo al sacerdote Andrés, que está conectado. Y pues me gustaría que en algún momento se diera como la oportunidad de ir a visitar. Yo creo que el compañero Leser también está interesado en ese lugar. Sí. Más de uno de las personas que han llegado de otros países siempre encuentran de referencia para ir a hacer esa exploración a este lugar. Y es un lugar que está impregnado por una historia muy fuerte. Hay que entender que es un lugar en el cual desde que llega uno y se siente ya la tristeza, se siente la desesperación de las personas que de algún punto no pudieron salir de este lugar. En Colombia es uno de los lugares en los cuales todos saben qué ocurrió, y además de eso queda ese sinsabor de que se pudo haber hecho algo, pero por unas malas decisiones, digamos, no se abarcó como se debía. Sí, claro. Y si no me equivoco, compañeros, hay una película, de hecho yo la vi y creo que es colombiana, si no me equivoco, que se llama Armero, ¿cierto? Sí, la historia de todo lo que ocurrió en el lugar. De hecho se me hizo una muy buena película porque pienso que documentó sobre lo que hablas, que fue una negligencia, porque fue una negligencia total lo que pasó por parte del gobierno en su momento, ¿no? Pero si se dan a la tarea de ver la película, sabrán a qué nos estamos refiriendo. Sí, claro, incluso fue algo anunciado y pues el gobierno, pues en su negligencia no quiso atender, y pues pasó lo que pasó. Continuamos en Enlace Paranormal, el programa en el cual traemos a diferentes creadores de contenido del mundo de lo paranormal desde diferentes partes del mundo. Escuchábamos a Susurros de Ultratumba, y recuérdanos por favor las redes sociales. Susurros de Ultratumba en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Tal cual, pueden escribir allí en el buscador Susurros de Ultratumba y ahí pueden entrar, suscribirse o seguirnos. Bueno, le agradecemos a Susurros de Ultratumba por esta historia tan interesante. Vámonos también con la historia de Llamada Prohibida. Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia que esté viendo este programa. En esta ocasión les traigo la historia del pueblo salitrero de Humberstone. Bueno, Humberstone es un pueblo ubicado en el norte de Chile. Es un pueblo que se inició minero, dada el realce que tuvo el salitre por los finales de los 1800, 1880, entre 1860 y 1890 aproximadamente, fue el boom del salitre acá en Chile. Bueno, el salitre es un producto mineral que era ocupado para la agricultura como fertilizante, y cuando inició la Primera Guerra Mundial se ocupaba también para el uso de explosivos. Bueno, Humberstone se ubicó en el norte de Chile, en el desierto, como se puede ver en la imagen. Bueno, este lugar estaba ubicado en pleno desierto, esto es en la región de Tarapacá, rodeado por montañas y valles desérticos. En este lugar la temperatura era extrema, ya que durante el día hacía mucho calor y era muy árido, pero en la noche se convirtió en un lugar muy frío, por lo que vivir acá era solamente por algo comercial, no algo que a uno le pudiera agradar. Humberstone fue fundado en 1862 por el gobierno chileno, que impulsó el crecimiento del país gracias al salitre.
para que el salitre fuera extraído, vinieron mucha gente de Inglaterra, muchos ingleses ellos eran los expertos de la minería en ese tiempo. Pero la mayor cantidad de trabajadores eran de origen local. Era gente muy humilde que vio en el salitre una oportunidad para poder surgir. Humberstone fue abandonado finalmente en 1960, ya que el salitre fue cambiado por un salitre artificial que fue inventado por Alemania, me parece. Al ser un producto más fácil de extraer, ya que era un salitre artificial, poco a poco el interés por el salitre natural se fue perdiendo hasta llegar ya a que ya no era ocupado. Bueno, como les comentaba, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo eran muy adversas en Humberstone, por lo que mucha gente perdió la vida. Había muchas enfermedades respiratorias, existía mucho el envenenamiento, ya que en ese entonces no existían las medidas de seguridad que se tienen ahora. No se conocía, por ejemplo, las enfermedades por la respiración de gases, por la respiración de polvo, que en ese momento existía. También muchas enfermedades gastrointestinales de gente que por la mala alimentación o por el mal cuidado de la higiene se enfermaba. Muchas enfermedades mentales, ya que, como les comentaba, mucha gente perdía la vida en estos lugares y como no tenían otra opción de trabajo, finalmente estaban prácticamente obligados a seguir acá hasta quizás juntar un poco de dinero o perder la vida. O sea, no había una opción mejor. Y también los accidentes laborales, que como se trabajaba, como esto era minería, existía mucho uso de explosivos, que por lo general lo que producía que existieran muchos accidentes continuamente. Luego de su cierre, se transformó en un lugar muy visitado por el ámbito paranormal, donde cada persona que tiene un canal así como nosotros le encantaría visitar. En lo personal no he ido, pero lo tengo como un futuro plan. En Humberstone se dice que existen muchas visiones y muchos sonidos y ruidos de los habitantes que antiguamente vivieron en aquella minera. Mucha gente que perdió la vida. O sea, existe una concentración de muchas almas que no pudieron descansar en paz. Bueno, existen 3 relatos principales paranormales de este lugar, los cuales son el de una niña que se aparece, o dicen que se aparece acá les voy a mostrar. Este era el teatro local que existía en Humberstone, porque al ser esto no eran pueblos, eran mini ciudades que se construían en ese entonces como con una especie de supermercado, con un teatro, con un hospital, y se dice que una niña se aparece en este lugar, que sería el teatro de Humberstone. También se dice que es muy recurrente un personaje que aparece de fondo en las fotografías que se toman en este lugar. Muchas personas que han visitado y que luego al subir sus fotos en sus redes sociales, al fondo aparece una persona, y esta persona ha aparecido en diversas fotografías de distintas personas que no se conocen entre ellas. Por lo general, esta persona, este espectro, este fantasma, ocupa ropaje antiguo del que se utilizaba por aquellos años. Y también uno de los ritos o una de las historias famosas que existen en este pueblo es los susurros que se pueden escuchar diciendo tu nombre. O sea, te llaman por tu nombre y uno se voltea a ver quién es y no hay nada. Muchos visitantes les parece visitar de noche este lugar, ya que de noche lo paranormal toma más fuerza. Pero eso se hace bajo el propio riesgo, ya que no tiene una prohibición, pero tampoco existen las condiciones óptimas para quedarse la noche, ya que, como les comentaba, este es un lugar que está abandonado, no es un lugar que tiene como lo básico para que uno pueda habitar, como una especie de, de un hotel o algo así que esté funcionando. Todo ya está abandonado. Finalmente el gobierno de Chile, y gracias a un poco las mineras que también intentaron cuidar este lugar, se transformó en patrimonio. En el año 1970 fue declarado monumento histórico por Chile, y en el 2015 fue nombrado sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, por lo que tomó un poco más de recursos y actualmente se busca la conservación y el cuidado de Humberstone, que es un poco parte de la historia de Chile.
Y eso sería mi relato, compañeros. Espero les haya gustado. Tenemos a Llamada Prohibida, esta historia muy interesante, un lugar y una locación bien curiosa. Además de eso, hago la pregunta que le he hecho a todos. ¿Ha ido a este lugar? ¿Qué ha sentido en este lugar? ¿O se quedaría una noche ahí? Bueno, no lo he visitado, pero me encantaría visitarlo, ya que ahora que estoy como más en este mundo de lo paranormal, me llaman la atención otros lugares que quizás antes no, no me parecían tan entretenidos. Pero sí o sí es un lugar que visitaría igual que cada uno de los que ustedes me han comentado. Le agradecemos a usted, Llamada Prohibida y fundador del equipo Menos Pensado, el grupo Menos Pensado, en el cual hacemos parte todos nosotros y todos estos programas paranormales, como lo es Realidad Oculta, Susurros de Ultratumba, Proyecto Fantasma, Espacio Nocturno y también Gritos del Más Allá. Agradecemos también a Respeto al Oculto, porque ellos tienen una diferencia horaria muy larga y están aquí presentes. ¿Sí? ¿Le escucho? Perdón, una cosilla que quiero. Bueno, el sitio lo conocía, ¿vale? Lo conocía yo de haberlo visto, ¿no? En fotografías. También he visto las fotografías del hombre ese que aparece. Es cierto, le aparece a mucha gente ese hombre. Quiero hacer una pregunta al compañero de la Llamada Prohibida. ¿Eso que ha salido, le has dado algo o ha salido solo? ¿Qué cosa? No sé, había ahí como algo, ¿no? Que se te ha desconectado, ¿no? O se ha escuchado algo, ¿no? Ah, no, es un ruido de TikTok, me parece. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me gustaría conocer, ya que es un lugar que, bueno, lo he visto en varios canales. Disculpen, eso no sé por qué suena. Lo he visto en varios canales. Disculpen, eso no sé por qué suena. Bueno, vale, ya está. Yo he escuchado, tú lo ves. Cuando tú has sacado, cuando tú has puesto eso, yo he escuchado, tú lo ves. Está grabado, ¿vale? Como está grabado el programa, luego le podemos echar un vistacillo. Vale, pero me encanta cuando salen estas cosillas así. Si es de TikTok, pues nada, lo descartamos como siempre y ya está. Sin problema, pero la verdad que el lugar es impresionante. Yo ya lo conocía, salió en Cuarto Milenio, un programa de aquí de España. Y las fotos las he visto, ¿eh? He visto las fotos del hombre ese que muchos viajeros hacen fotos y aparece justamente detrás de ellos, como una especie de hombre de, ¿cómo decirte yo? De como vaquero, ¿no? Así raro, como antiguo, con ropaje antiguo. Y es verdad que lo he visto, tiene que haber por internet. Y nada, pues fascinante, darte las gracias, de verdad, por lo que has traído. Gracias a ustedes, compañeros, a cada uno por participar de este programa, de esta idea que en un inicio empezó con un solo compañero, y gracias a la voluntad de todos ustedes, ahora somos casi 6, 7, 8 personas, y la idea es quizás seguir incluyendo a más, y todos son invitados a hablar de estos temas siempre y cuando sea respetándolos y no burlándolos, porque nosotros jamás nos burlaríamos de estos temas, menos de la gente que le gusta este tipo de contenido, que finalmente nosotros lo hacemos para ellos y para nosotros mismos, claramente, porque nos gusta. Hay que entender algo, estos temas se deben tomar con mucho respeto y desde Enlace Paranormal los traemos todos con esas bases históricas, con esas narrativas de las personas que han vivido esas experiencias y siempre con ese respeto que lleva y que debe tener cada uno de estos temas. Le agradecemos a Llamada Prohibida y además recuérdenos por favor las redes sociales. Llamada Prohibida en YouTube, en Instagram, Facebook y TikTok, pero en TikTok es Llamada Prohibida 24. Perfecto, y continuamos en Enlace Paranormal, este espacio donde traemos diferentes historias, donde muchas de ellas hacen parte de diferentes países. Además de eso, recalcar que vamos con otra historia de Colombia y estamos hablando ni más ni menos que de los chicos de Proyecto Fantasma. Hola chicos, de nuevo. Bueno, hoy les quiero contar de uno de los patrimonios pues de aquí del Valle del Cauca. Más específicamente estamos hablando de Cali, Colombia. Se llama el Cerro de las Tres Cruces. Ese Cerro de las Tres Cruces en sus inicios lo colocaron como decoración para atraer turistas, ¿no? Pero resulta que allí siempre llegó dice que desde España, ¿no? Desde España viajó un demonio. Este demonio pues claramente se apoderó de estas tres cruces. Lanzó, pues dicen que maldiciones a
a la ciudad y a todos los habitantes. Entonces, el monumento de las Tres Cruces fue construido básicamente porque, según se cuenta la historia, el diablo se apareció en el cerro y maldijo a los habitantes de toda la ciudad. Así que para contrarrestar esta maldición lanzada por este demonio llamado Usiraco, entonces fue el lugar exorcizado por unos padres. En la cima del cerro se encuentran 3 cruces metálicas que fueron construidas como símbolo de las 3 cruces del Calvario de Jesucristo. Estas 3 cruces se han convertido en un lugar de peregrinación. Según cuentan los habitantes locales, el nombre Usiraco proviene de la combinación de las palabras brujo y diablo y se usa de forma frecuente para hacer referencia a una entidad sobrenatural de apariencia tenebrosa que merodea hoy por hoy en el Cerro de las Tres Cruces. Teniendo en cuenta pues de que para llegar al Cerro de las Tres Cruces hay que subir un promedio de 4.7 kilómetros. Normalmente es tierra, ahora pues recientemente hicieron como escaleras, pero antes tocaba pared de tierra, trepar. Eso mucha gente lo ve como penitencia, además, lo ven como penitencia, una manera, porque pues la caminada siempre, para una persona de pronto sedentaria como yo, nos tarda casi las 2 horas en subir por allá y llega uno que no puede del cansancio. Entonces la colocaron en su inicio como decoración para atraer turistas, pero este demonio llamado Usiraco, que fue expulsado desde Cartagena, esa es una versión que viene desde Cartagena, otra que viene desde España. La derribó y lanzó su maldición a la ciudad enviando pestes y enfermedades. Luego vinieron estos 2 padres, llegaron desde la ciudad de Popayán, aquí mismo en nuestro país, a expulsar este demonio e hicieron nuevas cruces con guaduas. La ciudad estuvo en calma un tiempo y llegó un terremoto, pues en este terremoto este demonio aprovechó nuevamente esta oportunidad para derribarlas. Volvió a maldecir a todos sus habitantes. Allí se desató pues una peste de violencias, crímenes, desapariciones. Algunas personas manifiestan pues que desde allí venía como olor a azufre. Estos padres se llaman, no sé si todavía estén con vida, Marco Antonio Collazos. Harto de la situación, hizo unas nuevas cruces de hierro forjado y cemento. Después una comunidad de padres de todo el país, de otros países también vinieron a exorcizarla. Unos dicen que el demonio fue desterrado, otros dicen que aún espera la próxima oportunidad. Dicen que la segunda y la tercera cruz es la celda de Usiraco, ya que estas 2 significan Santísima Trinidad. Una de las historias que más ha cautivado a los caleños es la creencia de que este demonio viajó desde España. Esa es la otra versión pues que yo les comentaba, en la época de la colonia, y era adorado por hombres y mujeres africanas alrededor del fuego. Los padres que exorcizaron inicialmente este cerro se llamaban Fray Vicente y Fray Juan Acosta. Ellos fueron los que inicialmente pues exorcizaron este sitio. O sea que según esta historia el diablo ha derribado esas cruces en 2 ocasiones. Una que fue cuando la hicieron en 1937 y otra por allá como el 94, que hubo como un terremoto aquí en la ciudad y aprovechó para derribar esas otras cruces. Entonces ya ahí las hicieron con más fuerza y hoy por hoy pues muchas personas van al sitio, unas van cada 8 días, otras son muy aficionadas y van varias veces a la semana. Entonces ahí les cuento, pues esa es como la historia de nuestra ciudad. Agradecemos a Proyecto Fantasma por traernos esta historia, la habíamos tenido anteriormente, pero hoy desde otra óptica, otra narrativa que es propia de Proyecto Fantasma. Proyecto, además de eso ya nos han comentado que ustedes han ido, ¿qué tal se siente el ambiente en este lugar? Realmente las veces que yo he ido no he tenido ningún tipo no he sentido ningún tipo como de energía, no, la verdad no. La sensación de una persona cuando sube es de logrado, de satisfacción, de que logró subir, de que logró cumplir, porque yo les prometo que cuando uno está a la mitad hay una pared, hay una parte que le llaman la pared. Es totalmente inclinada. Uno la ve desde acá abajo, uno ya ha caminado por ahí unos 40 minutos y uno ve la pared y uno dice, pucha, subo la pared y ya llego. Pero yo personalmente cuando llegué a la pared dije eso,
pero cuando la fui a subir me tomó casi una hora más. Además de que uno se escapa de resbalarse, de caerse, porque esa parte que llamada la pared es muy, muy inclinada. Y pues las personas que somos grandecitas, así como yo, pues obviamente es un poco más complicado físicamente sostener esas alturas. Entonces yo lo hice un par de ocasiones y de verdad que quedé curada, porque esa subida por allá es muy, muy fuerte, y yo me quito el sombrero a las personas que suben esas montañas de esa manera, porque de verdad que es bien complicado. Y energéticamente no, las veces que yo subí, nada, una satisfacción, como un agradecimiento con la naturaleza por haberme permitido llegar. Y aquí pues mi compañero también tiene una historia que contarles. Entonces vamos con el otro integrante de Proyecto Fantasma. Hola muchachos, yo soy Omar, el otro integrante de Proyecto Fantasma. Yo esta vez les quiero hablar de el piso 27 de la Torre de Cali. La Torre de Cali es un piso, es un edificio que es el único rascacielos que tenemos en esta ciudad, que en los años 80 y 90 albergaron cualquier clase de comerciantes. Como era la época del narcotráfico, pues obviamente los hermanos Orejuela hicieron presencia. En este piso 27 se cometieron cualquier cantidad de actividades ilícitas. Entonces, a partir de la captura y la extinción del cartel, el piso 27 trató de ser anexado al negocio que es el hotel. Pero se comenzaron a suceder cualquier cantidad de cosas. Se habla de una persona que alquiló uno de estos cuartos, se hospedó y desapareció totalmente de la faz de la tierra. Entonces, también, no sé a qué altura de esta década decidieron, porque dicen que ese piso no puede funcionar nada, ni oficinas, ni bodegas, porque la manifestación y de cosas paranormales, incluso hay una fotografía muy famosa que tomó un guardia de seguridad de un ente oscuro que le dio la vuelta a las redes. Entonces hicieron que este sitio sea sellado. Dicen las personas que trabajan o laboran actualmente que ellos tienen prohibido el acceso. Incluso yo hace poco trabajé allá en el piso 40 y me da curiosidad de que al bajar en el ascensor, al acercarse a ese piso de tipo 32, el ascensor se acelera y nos dejan el 15, en el 16, 17. Todo ese, por decir, ese conjunto de pisos del 20 hacia el 30, las personas que deben ingresar es subiendo. Y pues yo, leyendo anécdotas de personas que han trabajado allá, dicen que las que han logrado llegar ven que todo está sellado, que todo está con rejas, que todo está con cruces. A este sitio también se le atribuye avistamientos de ovnis. Un camarógrafo en el año 2000 logró el permiso de hacer una panorámica de Cali y logró una de las avistamientos de ovnis más fehacientes pues que se ha visto aquí en la ciudad. Entonces nuestro lugar embrujado que yo les quería comentar es el piso 27 de la Torre de Cali, que sigue dando que hablar. Por ejemplo, el día que yo estuve allá, yo logré hablar con los ascensoristas y dicen que varias veces han tenido la infortuna de estar trabajando a altas horas de la noche, porque en los últimos pisos hay discotecas y ellos trabajan hasta altas horas de la noche, que a varios de ellos le ha parado sin ninguna razón aparente el ascensor en el piso 27 y que se les abre la puerta, que lo único que pueden hacer es esperar a que vuelva y se cierra y ver cómo todo lo oscuro que se ve pues en el lugar. Nosotros como equipo hemos enviado cartas, he tratado de hablar con los administradores a ver si nos dejan hacer una investigación, que sería genial. Pero de verdad es un sitio que las personas que tienen que ver con este hotel manifiestan tener mucha actividad, incluso hasta los pisos aledaños, que los pisos que están abajo sienten cadenas, escuchan murmullo, escuchan cualquier cantidad de cosas. Obviamente este sitio es un sueño para los que hacemos investigación paranormal aquí en la ciudad, llegar al acceso, que obviamente son negocios privados que
que están pues muy muy inasequibles para nosotros, pero que esperamos algún día conseguir el acceso. Esa era la anécdota que les tenía. Agradecemos a Proyecto Fantasma por esta historia y saben, no sé si concuerden los demás integrantes conmigo, personalmente siendo de Colombia no conocía la historia, pero me recuerda mucho a la historia de Stephen King 1408. Es esta habitación a la cual no se permite entrar a nadie porque también tiene estas cuestiones paranormales. No sé qué opine respecto a lo oculto. Las dos historias me han gustado, tanto de la compañera como del compañero, ¿no? Los dos de Proyecto Fantasma de Cali. De la compañera me quedo con una cosa primero, con varias cosillas. La primera, si no hay nada, no se miente. Entonces, como ella ha dicho, ella las veces que ha ido, si no ha sentido nada, no ha dicho nada. Eso me ha encantado. Me ha dicho también al equipo entero, nosotros. También me ha gustado lo del olor a azufre. Se nota como olor a azufre. Todo el mundo sabemos que cuando aparece el olor a azufre, ¿no? Se aprecia, es que hay manifestaciones, ¿no? Manifestaciones de almas perdidas. Siempre lo podéis buscar en cualquier lugar en internet, en cualquier lugar, que el olor a azufre es eso, que es una manifestación. Porque es que según se dice, él está ahí atrapado. Según eso, el demonio todavía existe, pero él está atrapado en esas dos cruces. Pero pues no hay una verdad absoluta, no sabemos realmente si es o no es, o si al fin se expulsó. Correcto, me ha encantado. Eso primero, me ha encantado porque eres real y eso me encanta. Y luego, como tercera opción de esa historia, que me ha gustado también mucho, me parece muy peculiar, es que este demonio, qué casualidad que ataca, ¿no? Cuando hay problemas, ¿no? Cuando está débil, ¿no? Cuando hay problemas medioambientales, ¿no? Casualidad, ¿eh? No, incluso hay otra leyenda que nos tiene asustados, es que él trata de vengarse cada 100 años. Y cada 100 años que se cumplen en el año 2025 hay un terremoto en nuestra ciudad, que incluso ha destruido la iglesia de la ermita varias veces. Entonces ahorita en el 2025 se cumple la profecía de la venganza de Buciraco, de tratar de salir de esa prisión en donde está. Pues fantástico y brutal. Y luego lo que has contado también de lo del piso 27 de la Torre de Cali, impresionante. Me encantaría saber más de ello y por lo tanto lo buscaremos, el equipo también. Vámonos entonces con el saludito para Espacio Nocturno y la pregunta. No había escuchado nada acerca de en lo que estuve viviendo allá en Colombia, que fue como medio año. No sabía la historia de lo del Buciraco, que de hecho ya lo habíamos comentado anteriormente, pero ya en estos momentos ya como que lo detallaron un poco más, ¿no? Y también sobre el piso 27 de la Torre de Cali tampoco tenía conocimiento, pero en su momento ya les he comentado a algunos compañeros que me gustaría el visitar ciertas áreas, y sería interesante el poder asistir a lo que es el Cerro de las Tres Cruces, y también, si se puede, a lo que es el piso 27 de la torre que mencionan. Pienso que sería bastante interesante indagar y al igual investigar qué es lo que sucede ya estando en determinadas horas de la noche, ¿no? Porque no es como que lo mismo que esté el ruido de la ciudad o de la gente transitando por la tarde o la mañana, que ya a una noche en donde ya todo está casi silencioso y realmente pues sí vas a escuchar lo que esté dentro del área, ¿no? Vamos a Espacio Nocturno y de igual manera le hacemos la pregunta llamada prohibida. Me pareció muy, muy genial ambos relatos. Eso de que ciertas energías o ciertos seres queden atrapados en lugares, en este caso en las Tres Cruces o en el piso 27, me hizo recordar una historia local que tiene la curiosidad que, conversando con el compañero de Cementerio Inglés, se la comenté, que es la historia del 2 metros, se llama. Es un alma, es una presencia que se aparece cerca de mi ciudad de Valle, que queda alrededor de unos 20 kilómetros en un tranque, en un embalse, que se construyó hace alrededor de 50 años atrás, por ejemplo. Entonces, en conversación con mi compañero de Cementerio Inglés, le conté la historia que a mí me la habían hecho llegar.
Y resulta que él también la conocía y resulta que era una historia muy famosa. Yo no tenía idea. A mí me la contó un amigo que le había ocurrido a su abuela cuando era pequeña. Y dada la casualidad que al parecer a la abuela de mi amigo fue una de las primeras personas que vio al 2 metros. Porque todas las historias que vinieron después fueron historias más actuales. Pero cuando él me la contó, le dijo que alrededor de hace unos 50 años atrás que le había ocurrido. Entonces, imagínense ese ser que está atrapado hace más de 50 años en aquel lugar, ya que, como se conoce antiguamente, las personas que se vivían en las grandes construcciones no los enterraban en la misma construcción, o sea, los enterraban en el mismo cemento del suelo o de las vigas o de lo que sea. Entonces esas almas quedaban ahí en la construcción atrapadas. Entonces imagínense, así como el buceraco, por ejemplo, este sería el 2 metros que quedó atrapado en aquel tranque inmenso que existe acá cerca de mi ciudad, el tranque Paloma se llama, tranque La Paloma, que creo que es uno de los más grandes de Sudamérica. Bueno, agradecemos a Llamada Prohibida por este aporte y a través de las redes sociales nos llegan unos comentarios muy interesantes de Marcelo Fernández. Dice lo siguiente: el olor a azufre es un mito. El fenómeno olfativo que se produce ante una manifestación se llama eflugio y nada tiene que ver con el azufre. Hacen parte de los comentarios que llegan a través de las redes sociales. Vámonos con más de estos aportes y de igual manera vamos con el compañero de susurros de Ultratumba. Son historias muy interesantes, la verdad. Incluso me trajo a memoria uno de los lugares que queremos visitar con el equipo que tenemos de Susurros de Ultratumba, que es el edificio del ferrocarril, donde ocurrió la tragedia de que se estalló la dinamita y hubieron muchos cuerpos, extremidades por todo lado, y esa estación fue utilizada como morgue para todo ese poco de cuerpos que colocaron allí. Se dice que esa estación tiene mucha actividad paranormal. Hay muchos espíritus que aún no descansan y siguen rondando esa parte. Incluso hay túneles por debajo de la ciudad que van a diferentes lugares. En esos túneles también hay bastante actividad por la tragedia que pasó. Con respecto a lo del Cerro de las Excuses, sí he escuchado la leyenda, la historia de Buciraco. Incluso también hay historias sobre minas que hay en el mismo cerro. Hay minas que conducen, no sé si los compañeros de Proyecto Fantasma conocen, una mina que conduce, que va desde ahí del Cerro de las Tres Cruces y sale a Pance. Pero pues es algo un poco riesgoso poder atravesar esas minas. Entonces, lo mismo también he escuchado lo del piso 27 de la Torre Cali, pues que era un piso que era tratado sobre el narcotráfico. Incluso también hay otro edificio, que es el edificio Fuente Versalles, donde en el sótano donde está el parqueadero, y creo que en el 4º piso también hay actividad, porque ese edificio era parte de uno de los capos del narcotráfico que había aquí en Cali. Agradecemos a Susurros de Ultratumba y a través de las redes sociales nos llega otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Dice: los lugares no encierran energía, ni las energías se quedan atrapadas en el lugar. Lo que en algunos lugares ocurre se llama el fenómeno de memoria de impregnación. Hace parte de todos estos aportes que llegan a través de las redes sociales, e igualmente se les hace la invitación a todos nuestros oyentes. Si quieren participar, pueden comentar a través de estos videos en vivo o incluso encontrarnos en los canales de YouTube de cada uno de nosotros, donde estaremos recibiendo todo este material, o incluso ya alguno de ellos están transmitiendo a través de YouTube. Chicos, se nos queda algo en el tintero. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Historias tenemos muchas, pero que pueden llegar para otro encuentro. Llamada Prohibida. Ha sido un gusto, compañeros. Gracias por participar, gracias a toda la gente que escuchó el programa. Claro, a mí me llegaron a la mente varias historias, pero para el próximo programa, ojalá que puedan seguir escuchándonos y compartiendo este mundo paranormal con nosotros. Agradecemos de igual manera a los chicos de Respeto al Oculto, que por temas de diferencia horaria tuvieron que separarse antes de despedir el programa, pero siempre están ahí presentes y muy prestos a participar en este enlace paranormal.
De igualmente le damos el agradecimiento a Espacio Nocturno. Gracias por haber estado aquí en esta transmisión, a las personitas que lograron ver, y de todas formas esto lo vamos a resubir en nuestras respectivas pues redes, y más que nada en nuestros canales de YouTube, para que si se lo perdieron o si les gusta más verlo en esa plataforma, pues allí podrán pues seguirnos la huella. Un agradecimiento a todos y gracias, compañeros, nuevamente por esta reunión tan amena como lo es siempre. De igual manera agradecemos a Susurros de Ultratumba. Muchas gracias, compañeros. También quisiera agradecer a todos los que se unieron a este live en TikTok. Muchas gracias por haber participado, por haber integrado este programa, esta transmisión. A todos nuestros oyentes que, si quieren enterarse de la próxima producción de Enlace Paranormal, estén muy pendientes a las redes sociales de Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Espacio Nocturno, Proyecto Fantasma y Susurros de Ultratumba. Ahí les estaremos comentando la próxima transmisión de Enlace Paranormal. Agradecemos de igual manera a Proyecto Fantasma. Bueno, chicos, a ustedes por la invitación. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros apoyándonos en nuestras diferentes páginas. El tema de hoy estuvo súper interesante, las historias de cada uno, los felicito, excelente contenido. Ya saben que Proyecto Fantasma está en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Allí nos pueden encontrar. Entonces, para que ahí sigan nuestro contenido y el de todos ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Hemos llegado al final de Enlace Paranormal. Esperamos que todos ustedes, aquellos que nos han escuchado a través de las redes sociales, a través del internet, hayan disfrutado de este encuentro paranormal. Y como siempre, deseando que el misterio llegue a sus hogares de la mejor forma, más que nada informándose como lo hacemos en Enlace Paranormal. Agradecemos a cada uno de nuestros miembros, como Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, Proyecto Fantasma, también a Espacio Nocturno y a Susurros de Ultratumba. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Recuerden, esto es Enlace Paranormal, disponible en todos los canales anteriormente mencionados. Y lo más importante, que la oscuridad no invada su hogar. Esto fue Enlace Paranormal, una producción de varias personitas que se dedican a lo que es el contenido paranormal. Una vez más aquí transmitiendo para ustedes, y nos vamos a ver próximamente en una transmisión futura. Si se te hicieron interesantes estos casos, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees, porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno. Hasta el próximo.